Bien, pues vamos a empezar ya. Bien. Las ciudades espirituales. Una de las preocupaciones más controvertidas que afligen a los seres humanos y que nos planteamos frecuentemente es ¿a dónde vamos cuando morimos? Es un enigma milenario, puesto que la muerte aún golpea los sentimientos y es motivo de tortura para nuestra inteligencia. Hermes Trismegisto, en el Kybalión, el documento del siglo XIX que resume las enseñanzas del hermetismo, afirmaba como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, y que este principio se manifiesta en los tres grandes planos: el plano físico, el mental y el espiritual. A lo largo de la historia de la humanidad, todas las escuelas filosóficas y religiosas han adoptado una visión en relación con su comportamiento. Pero hemos de destacar que el espiritismo dio comienzo al invalorable trabajo de demostrar la continuidad de la vida más allá de la muerte, porque es un fenómeno natural en el camino de la evolución. Múltiples esferas de la actividad espiritual tienen su complemento en los diversos sectores de la existencia. Las dimensiones vibratorias del universo sabemos que son infinitas, como infinitos son los mundos que pueblan la inmensidad. Existen infinidad de colonias en la corteza terrestre, las que se han hecho conocidas, y las miles de colonias que son totalmente desconocidas para nosotros, porque nadie muere. Los espíritus van allí cuando desencarnan. El perfeccionamiento prosigue en todas partes. Las colonias espirituales se esparcen por toda la superficie de la Tierra, construidas bajo los más variados motivos de sus fundadores, fundamentalmente. Las colonias no son idénticas, ya que tienen características y particularidades diferentes. Por haber sido creadas hace mucho tiempo, algunas poseen un estilo antiguo, ya que las paredes son claras y clásicas, y las preferencias recaen en los modelos griegos, romanos y egipcios, con extensas avenidas, destacando los pájaros, destacando las frutas, los lagos, las planicies, es decir, todo aquello que es colorido en el mundo espiritual. Así es que los planes de vida para los habitantes del más allá se personalizan de múltiples modos. La vida para cada uno se especifica invariablemente según la condición mental en la que se sitúe. No hay un tiempo determinado de estancia para cada espíritu. Puede ser un periodo más largo o más corto, de acuerdo con la necesidad del espíritu. Cuanto mayor sea la cultura de un espíritu encarnado, más dolorosos le parecerán los resultados de la pérdida de tiempo cuando estuvo encarnado. Cuanto más rebelde sea la criatura humana ante la verdad, más aflictivas se le revelarán las consecuencias de su propia terquedad. Muchos de los liberados de la envoltura física conservan tan fuerte afinidad con los intereses terrenales que la vista no se les modifica de pronto y prosiguen viviendo en la tierra con las mismas expresiones con que la dejaron. Muchas personas se despiden del mundo carnal sin obstáculos y sin desagradables incidentes. Otras, sin embargo, duermen larguísimos sueños y otras no perciben nada por su inconsciencia infantil que yace en sus expresiones. Aquellas personas que tenemos la facilidad de realizar las reuniones mediúnicas, comprobamos evidentemente este tipo de aportación que nos dicen desde el más allá. Muchos espíritus que se nos manifiestan apenas saben la situación que están viviendo, pensando que están todavía imantados al mundo físico, al mundo orgánico. Y entre estos estados extremos hay numerosos grados intermedios que permiten a los espíritus agruparse y construir verdaderas sociedades espirituales. La comunidad de ideas y de sentimientos, la identidad de sus gustos, de opiniones y de aspiraciones atraen y unen a esas almas que forman grandes familias. La vida del espíritu avanzado, es decir,
aquel que se encuentra en un plano superior, es esencialmente activa, aunque sin fatigas. Las distancias no existen para él. Se desplaza con la rapidez del pensamiento. Su envoltura es semejante pues a un vapor ligero que ha adquirido la sutilidad que es invisible para los espíritus inferiores. Ve, oye, percibe, no ya con los órganos materiales, como se entiende, que se interponen entre la naturaleza y nosotros e interceptan el paso a la mayor parte de las sensaciones. Queda libre de todas las necesidades del cuerpo. Recordamos que estamos hablando de espíritus avanzados. La alimentación y el sueño no tienen para él ninguna razón de ser. Al abandonar la tierra, deja siempre los vanos cuidados, deja las alarmas, las preocupaciones, todas las fantasías que envenenan la existencia terrenal. Y no necesita de la palabra para comprenderse, es decir, a través de la mente se comunican. Repetimos que estamos hablando de aquellos espíritus que se encuentran en planos muy elevados en relación con nosotros. El espíritu puede salir de la colonia porque él no mantiene su preso en ella, está totalmente liberado. Siempre que esté autorizado y acompañado, visitará a la familia terrena con la que convivió para saber cómo se encuentra, qué relación tienen, si le echan en falta y si les puede ayudar desde el mundo espiritual. También en tarea de socorro podrá prestar servicio temporal en otra colonia. Y si tiene algo parecido a un bono hora, es decir, el trabajo que haya realizado en el mundo espiritual es compensado con bonos horas, podrá realizar excursiones por otras colonias de la galaxia. Los espíritus inferiores, por el contrario, llevan consigo, más allá de todo ello, de la tumba sus costumbres, sus necesidades, sus preocupaciones materiales, y no pudiendo elevarse por encima de la atmósfera terrestre, vuelven a participar de la vida de los humanos, a intervenir en sus luchas, en sus trabajos y en sus placeres. Sus pasiones y sus apetitos, siempre vivos, les abruman, sobreexcitados por el continuo contacto con la humanidad, y la imposibilidad de satisfacerlos supone para ellos una causa de tortura. Si resulta fácil dejar el vehículo físico, es muy difícil abandonar la vieja morada del mundo. Los hilos morales son mucho más fuertes que las ligaduras de la carne. Los recién liberados, comúnmente, necesitan del recurso espiritual de los seres queridos para desembarazarse sin demora de las ligaduras que aún les une al cuerpo físico. Con el auxilio de los que quedan a través de la oración y del pensamiento fraterno, los que parten siguen libremente al encuentro del porvenir. No debemos creer que los servicios de rescate y los servicios de expiación, cuando se encuentran en el mundo espiritual y también cuando se encuentran en el mundo carnal, son lo único capaz de ofrecer la bendita oportunidad de un sufrimiento áspero y redentor. En regiones sombrías, fuera de ellas, las cuales no podemos ignorar, hay oportunidades de tratamiento expiatorio para los deudores más infelices, aquellos que voluntariamente contrajeron peligrosos débitos para con la ley. Mas no todos los seres, con algún esclarecimiento al desencarnar en la tierra, van a estas colonias. Esto hemos de dejarlo muy claro. Muchos van a otros planetas. Por afinidad propia o adquirida antes de la última desencarnación, el espíritu puede ser llevado a una determinada colonia debido a la solicitud de algún espíritu familiar o encaminado por el equipo espiritual que lo socorrió. Cuando hablamos que puede ser por la solicitud de algún espíritu familiar, estamos hablando, por ejemplo, de aquellos que se encuentran en planos muy superiores, como le ocurrió a Andrés Luiz cuando estuvo en el umbral y su madre le pudo rescatar a través de la oración. Después de la muerte, antes de que el espíritu pueda orientarse gravitando hacia el verdadero hogar espiritual que le corresponde, siempre será necesario que permanezca
en una antecámara. Y aquí queremos hacer una mención especial. Debemos de estar un tiempo, una vez que hemos desencarnado, una antecámara de una región cuya densidad y configuraciones aflictivas en lo local corresponderán, acordaros de lo que estamos hablando, a los estados vibratorios y mentales del recién desencarnado. Esto es muy importante porque habrá personas que no comprendan el estado que estarán viviendo, otras que estarán esperando que pase fácilmente el tiempo para pasar a otro estado distinto del que están viviendo, y se detendrá allí hasta que sea naturalmente desanimalizado, es decir, hasta que se deshaga de los fluidos y de las fuerzas vitales de que se hayan impregnados todos los cuerpos materiales. Al igual que fue constituido nuestro cuerpo físico, con las células espirituales y las células orgánicas, a la hora de desencarnar, también las células van muriendo lentamente y van desapareciendo. Y se comprende así, que así sea la estancia en el umbral, porque ha de ser muchas veces temporal. Según haya sido el carácter, las acciones practicadas, el género de vida y de muerte que haya tenido la entidad desencarnada, tal será el tiempo y las penalidades que le esperan en el lugar descrito. Existen espíritus que apenas se demoran algunas horas, otros se quedarán por meses o años consecutivos, regresando a la reencarnación sin alcanzar la espiritualidad, es decir, desde la erraticidad pasarán directamente a encarnarse nuevamente aquellos espíritus que han tenido un comportamiento pues ingrato, han sido violentos, han tenido problemas de asesinatos, de crímenes. Todo este tipo de espíritu regresará sin haberse dado cuenta del tiempo que estuvo desanimalizándose. Geraldo Lemos Neto conoció personalmente en 1981 a Francisco Cándido Xavier, el médium brasileño, con quien desarrolló una gran amistad, conviviendo íntimamente en su propia casa. Él se casó con la hermana de la persona que cuidaba de Chico en San Leopoldo, y él es actualmente presidente de la Fundación Cultural Chico Xavier de San Leopoldo y autor de la biografía de Chico titulada Mandato de Amor, entre otras muchas actividades relacionadas con el medio brasileño. Aparte de ello, él es un gran conferenciante, trabaja verdaderamente con constancia en emisoras de radio, de televisión, a lo largo de todo el país. En palabras transmitidas en sus conversaciones en la década de los años 80, Chico habló que Plutón era una especie de prisión espiritual, un aislamiento milenario de espíritus endeudados por crímenes contra la humanidad, y que a ellos mismos se les protege de las múltiples hordas vengativas y revisan sus actos criminales del pasado. Y al igual que Plutón, tenemos a Mercurio y la Luna, que son esferas en las que vibran espíritus con grandes débitos, cada uno con su grado evolutivo y viviendo experiencias reparadoras. Por ejemplo, el espíritu de Lampión es un espíritu brasileño, es un espíritu con gran crueldad, está atrapado en la luna terrena. Es por eso que algunos astronautas que pisaron la luna, sintiendo tal vez un frío en el alma, volvieron a la Tierra medio desorientados y tristes. Chico comentaba que supo de uno de ellos que hasta se hizo espiritualista después de estar allí, es verdad, y creó una asociación espiritualista tercermundista. Pero de estos aislamientos no están ellos sin el amparo de la providencia divina, que se hace presente allí por medio de espíritus de elevada expresión, verdaderos maestros de la paz en misión del bien. En esta entrevista, Geraldo Lemos también le preguntó a Chico dónde estaría el espíritu de Hitler. Chico entonces le contó una historia muy interesante. Según él,
Inmediatamente después de la desencarnación de Hitler, su espíritu recibió una sentencia de permanecer 1000 años terrestres en régimen de soledad en una prisión espiritual situada en el planeta Plutón. Chico le explicó que esta providencia había sido necesaria no solo por el aspecto de la pena que se le había imputado por los errores cometidos, sino también en función de la misericordia celestial, en protegerle de las hordas de millones de almas vengativas que no le habían perdonado los lamentables deslices. Y durante este periodo de 10 siglos, en absoluta soledad, él sería llamado a meditar más profundamente sobre los engaños cometidos y entonces tendría una nueva oportunidad de recomenzar su carrera evolutiva. Es decir, 1000 años meditando, pensando, adaptándose a un nuevo proyecto, una nueva vida. Cuando el espíritu de Gandhi desencarnó y ascendió a los planos más altos de la tierra por la iluminación natural de su bondad característica, al saber del triste destino del verdugo de la humanidad en la Segunda Guerra Mundial, solicitó una audiencia con Jesucristo, el gobernador espiritual de la tierra, y pidió a Jesús la posibilidad de guiar al espíritu de Hitler hacia el bien, el amor y la verdad. Sensibilizado por el sacrificio de Gandhi, Jesús lo autorizó en la difícil tarea y desde entonces tenemos a Gandhi como de los pocos que se acercan al espíritu de Hitler con compasión y con amor. Y es comprensible que sea así, aprendiendo que la vida continúa plena de esperanza y de trabajo, de progreso y realización en todos los distritos de la vida cósmica, ajustada a las leyes de Dios. Y aparte de eso, hacemos notar que la sociedad del más allá de la muerte, refleja los hábitos de los desencarnados a los que se apegaron en el mundo terrenal. Por ejemplo, los desencarnados de una ciudad asiática no se encuentran súbitamente con las costumbres y edificaciones de una ciudad occidental y viceversa. Conocemos algunas de las más cercanas a la Tierra. Ellas disponen de calles, jardines, fuentes, hospitales, casas, medios de transporte, escuelas, ministerios, etc. Y existen las mismas leyes de gravedad que controlan la Tierra, con sus días, con sus noches, aunque las estaciones no tengan los mismos rigores que nuestro globo, ya que son suprimidos por los factores de la armonía existentes en las colonias. Y esto ocurre porque la mayoría de las colonias que conocemos están circunscritas a la atmósfera de la Tierra. Allan Kardec, el codificador de la doctrina espírita, se refiere en varias oportunidades en sus obras a la erraticidad, estado en el que se encuentra un considerable número de seres humanos desencarnados a la espera de una nueva reencarnación. Destaca también Kardec que por el hecho de que alguien de la esfera carnal pase a la erraticidad, no significa que no pueda tomar iniciativas o asumir responsabilidades. Recordar siempre el libre albedrío que todos tenemos, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. Así que tampoco significa que deambule turbado en un torbellino. Y con el mismo criterio, consideramos a los que renacen en el mundo físico como personas transferidas de la vida espiritual a la materialidad, sin que esta figura simbólica signifique una inmersión consciente y necia en las esferas carnales. Y así sucede con los que llegan a la corteza terrestre. Quienes salen de ella se encuentran igualmente con sociedades e instituciones, templos y hogares en donde el progreso continúa rumbo a lo alto. Porque la vida de cada uno de nosotros, estemos encarnados o desencarnados, es una vida, lógicamente, de progreso, de evolución, de oportunidad de crecer espiritualmente.
La vida del ser desencarnado en las esferas invisibles para el ojo humano, para el ojo común, causará naturalmente el asombro en los compañeros desprevenidos y la sonrisa irónica va a brotar sin duda. Pero bueno, no importa. Nosotros vamos a narrar todo aquello que se ha recibido, puesto que los seres del espacio, a través de distintas mediunidades, han venido descorriendo más y más el velo que nos oculta la vida en el más allá, mediante una serie notabilísima de obras mediúnicas que han abierto la cortina, permitiendo el ir conociendo cómo se desarrolla la vida de las almas, la vida de cada uno de nosotros cuando desencarnamos en las esferas espirituales que circundan el planeta Tierra. La descripción de las distintas colonias espirituales y sus ambientes es mucho más lo que a día de hoy nos es desconocido que lo conocido. El sueco Emanuel Swedenborg, nacido en Estocolmo el 28 de enero de 1688, astrónomo, científico, filósofo, teólogo y místico, una noche de abril del año 1744, es decir, cuando ya contaba 56 años de edad, según comenta en uno de sus libros, concretamente su obra sobre la vida futura, Cielo e Infierno, el mundo de los espíritus se manifestó para él y halló a varias personas conocidas de diferentes condiciones. Y desde entonces abría diariamente los ojos de su espíritu para ver, en estado de perfecta vigilia, lo que ocurría en el otro lado y conversar con plena conciencia con los espíritus. Y encontró que consistía en un número de esferas diferentes que representaban varios grados de luminosidad y felicidad, a cada una de las cuales vamos después de la muerte, según las condiciones espirituales que tenemos en vida. Y allí somos juzgados de una manera automática por una especie de ley espiritual que determina el resultado último, por el resultado total de nuestro comportamiento a lo largo de nuestra vida física. Y Swedenborg halló casas en las cuales vivían familias, templos en los que se adoraba y se oraba, salones donde la gente se reunía para fines sociales, palacios habitados por soberanos. La muerte no era nada terrible para él, gracias a la presencia de seres celestiales que asistían al recién llegado en su nueva existencia. Ellos, los espíritus, pasaban por un periodo inmediato de reposo completo y recobraban después de pocos días la conciencia de su nuevo estado. Para Swedenborg no hubo detalle insignificante para su observación en las esferas espirituales. Él hablaba de la arquitectura, del trabajo de los artesanos, de las flores y los frutos, de los bordados, del arte, de la música, de la literatura, de la ciencia, de las escuelas, de los museos, de los colegios, de las librerías y de los deportes. Es decir, él hablaba de todas aquellas cosas que nosotros realizamos, que nosotros convivimos aquí en la Tierra. Y tales son algunas muestras de la enorme masa de informes que la espiritualidad envió al mundo por medio de Swedenborg y posteriormente por la pluma de muchos medios iluminados. El mundo entonces no les concedió importancia, estimándolas como concepciones sin sentido. Sin embargo, gradualmente el nuevo conocimiento se ha ido abriendo camino y cuando se ha aceptado por completo, se reconocerá la verdadera notoriedad de estos espíritus que nos ayudaron a comprender la grandeza de Dios. Durante los restantes 28 años de Emanuel, de su vida, escribió y publicó 18 obras teológicas, falleciendo en Londres a los 84 años de edad. Andrew Jackson Davis, espiritualista estadounidense, llamado el profeta de la nueva revelación, puesto que le fue anunciado previamente el despertar del espiritismo, nació el 11 de agosto de 1826 a orillas del río Hudson, en los Estados Unidos.
Él practicó la curación magnética con mucho éxito, fue vidente y escritor, publicó desde 1847 a 1878 cerca de 30 obras y entre ellas destacamos Vistas de nuestro hogar celestial. En su visión del más allá, Jackson Davis vio una disposición del universo que corresponde muy aproximadamente a la de Swedenborg, a la de Manuel Swedenborg, del que estuvo muy influenciado, y a lo que más tarde dijeron los espíritus, y que fue, además, aceptado por los espiritistas de la época, puesto que Andrew Jackson Davis era espiritista. Él contempló una vida que se parecía a la de la tierra, una vida que puede llamarse semimaterial, con placeres y objetivos adaptados a nuestras naturalezas, que la muerte, acordaros de esto, la muerte no modifica de manera alguna. Tal como desencarnamos, tal continuaremos en el mundo fluídico, en el mundo espiritual, con nuestras deficiencias, nuestras virtudes, nuestros sentimientos, también, lógicamente, nuestros odios, nuestras iras, todo aquello que la vida física hemos ido, cada uno de nosotros, almacenando en nuestro ser. Y vio estudio para los estudiosos, labor genial para los enérgicos, arte para los artistas, belleza para los amantes de la naturaleza, reposo para los cansados, así como fases graduales en la vida espiritual a través de las cuales se asciende hacia lo sublime y hacia lo celestial. Y describió esas esferas como círculos concéntricos alrededor del globo, pero tal como declaraba, ni el espacio ni el tiempo están claramente definidos en sus visiones y no podemos tomar su geografía en un sentido demasiado literal. Esto lo hemos hablado muchas veces. El tiempo en el mundo espiritual no se cuenta de la misma forma que lo contamos nosotros aquí en la Tierra. Falleció a los 83 años de edad en Boston, en los Estados Unidos, el 13 de enero de 1910, ya en el siglo XX. El reverendo Josh Bale Owen, inglés, sacerdote de la Iglesia Anglicana, después de la muerte de su madre en 1909, vio despertar sus capacidades psíquicas y comenzó a recibir comunicaciones de su madre en 1913, psicografiando el libro Vida más allá del velo. La principal autora espiritual había sido una mujer sencilla, sin mucha instrucción, pero de mucha fe en las enseñanzas de la Iglesia que frecuentaba cuando estaba encarnada. La transmisión de la obra fue realizada mediante escritura automática. Esto nos da cierta garantía a la hora de ver el texto, de ver todo aquello que fue recibido desde el mundo espiritual. Y en el libro, el médium duda y muchas veces cuestiona si las informaciones son verdaderas, pues no entiende cómo es posible este tipo de comunicación. Mientras, en varias ocasiones, la comunicante se disculpa en no poder explicar lo que sucede en el mundo mayor. Ella argumenta que no posee conocimiento científico para entender todo lo que ve, todo lo que oye en la espiritualidad. Y es interesante observar que no habla del umbral, pero parece haber pasado a través de la región. Comenta, sin embargo, que existe un puente que conecta el lugar donde ella se encuentra y la región donde quedan los hermanos sufrientes. Parece ser que ella ayudó a alguno de estos hermanos después de que cruzaran el puente, pero nunca estuvo en el otro lado. Y este episodio, curiosamente, nos recuerda la experiencia narrada en el libro Volví, dictado por el hermano Jacobo, de nombre Federico Figner, cuando estaba encarnado, donde él, acompañado del doctor Becerra de Meneses, atraviesa las zonas umbralinas. Para aquellos que queráis profundizar un poco más sobre este tema, os recordamos que existe una conferencia que se llama Volví, de María Jesús Albertus, donde está basada sobre este libro, aportando una serie de conocimientos que complementan mucho lo que en esta noche estamos definiendo. La autora espiritual de la obra Vida más allá del velo
habla de los niños, de los animales y de las plantas. Y cita también que había asistido a varias conferencias y realizado diversos cursos en el mundo espiritual. Comenta que uno de los estudios fue la materialización de objetos animales, y el objetivo era entender la fuerza creativa del pensamiento. Y en aquellos párrafos donde relata los acontecimientos se recuerdan los pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento. Son rituales que están en la Biblia y que se repiten en la erraticidad. Las personas que están en su grupo de estudio y que presencian tales acontecimientos poseen una formación religiosa semejante. Por lo tanto, es necesario entender tales eventos como obligaciones de estos espíritus. En una oportunidad, curiosamente, se le informa de la necesidad de algunos espíritus que regresan a la tierra para completar su formación. Sin embargo, ella no cuestiona cómo será este retorno. Parece ser que será solo una visita a los encarnados como suelen hacer habitualmente. Y asimismo, se obtuvo permiso para visitar a las esferas más altas. El objetivo era el aprendizaje. Visitar las esferas más altas para aprender. Y habla en especial de una ciudad de la música, donde todos los ciudadanos trabajan con la música, con los arreglos, con las letras, con los instrumentos, con todo aquello relacionado con la música. Y cuando el reverendo consulta a la autora de sus días, a su madre, ¿puede hacerme el favor de describirme su casa, los paisajes, etcétera? Esta contesta: es la tierra perfeccionada. En cierto modo, existe aquí lo que llamáis la cuarta dimensión, pero no podemos describirla claramente. Nosotros tenemos montañas, ríos, bellas florestas y muchas casas, y todo fue preparado por aquellos que nos precedieron. Raymond Locke, hijo del físico y escritor británico Sir Oliver Joseph Locke, murió en combate en la Primera Guerra Mundial. Su padre publicó un libro titulado Raymond o Vida y Muerte en 1916. El libro documenta las sesiones de la medium Gladys Osborne Leonard a las que él y su esposa habían asistido, describiendo las experiencias de su hijo en el mundo de los espíritus. Y según el libro, Raymond había informado de que las personas que habían muerto todavía conservaban su personalidad cuando pasaban al más allá, donde había casas, árboles y flores, porque el mundo de los espíritus tenía un aspecto muy similar a la Tierra. El caso de Lester Coleman es un libro publicado en mayo de 1924, basado en los mensajes recibidos mediante escritura automática. Insisto sobre este tema porque es muy importante: escritura automática, donde el espíritu influye fundamentalmente sobre el medium, que es totalmente ignorante de lo que se está transmitiendo, por su tía Lillian Walbrook a lo largo de 1922, apenas 5 años después de la muerte del oficial Lester Coleman en la guerra, a los 22 años de edad. Y este describió perfectamente el relato de su muerte. No sentí nada, solo un golpe desagradable, y me volví a buscar al tipo que me había golpeado. No sabía nada más. Me quedé dormido. Entonces vi muchos amigos, todos sonriéndome, y un hermano oficial extendió su mano diciendo: «Vamos, viejo». Tomé su mano y supe que había pasado a donde no había guerra. Me alegré de ver a tantos amigos que las cosas me parecieron familiares, como muchos lugares que había visitado a menudo en mis sueños, así que no era extraño. Posteriormente, su muerte fue constatada por el comandante y compañeros de su batallón, que pelearon junto a él describiendo el campo de batalla y la situación de todos aquellos que estaban enfrentándose. Entre otras muchas comunicaciones,
detallamos la siguiente que le fue transmitida a su tía Gladys. Quiero que te des cuenta de que estoy vivo. Estoy aquí como siempre he estado, para hablar contigo, para sacarte, para disfrutar de una broma contigo y para simpatizar, donde es necesaria la simpatía. Y cuando se le preguntó si estaba feliz, dijo, tan feliz que se me permitió que me llevaran contigo ahora. Pero cada alma tiene un trabajo determinado para hacer. Tengo que hacer en este lado lo que no hice en la tierra. Soy joven en la experiencia terrenal, he tenido los ojos abiertos. Y, oh madre, es el lugar más grandioso imaginable. Lester comunicó que tenía casa propia, con una biblioteca maravillosa, donde había toda clase de libros de consulta, libros históricos, científicos, de medicina y de todos los géneros de literatura, que tenía una sala de pintura y también una de música, con instrumentos, cuadros de rara belleza y muebles de exquisito gusto, y que desde sus ventanas admiraba un paisaje extraordinariamente bello que se extendía en suaves ondulaciones y que cerca de su casa existe otra comuna donde vivían en feliz armonía varios espíritus de los que trabajan en el laboratorio. Y también dijo, espero algún día inventar una red inalámbrica a tu tierra, pero en la actualidad mis ideas están en la infancia. Todavía no sé qué deseo hacer. Recordemos que hacía 5 años que había desencarnado. Y entre sus mensajes detallamos: estimo perfectamente explicable el interés de los seres de la tierra en averiguar la forma en que están constituidos los hogares y los establecimientos, en que se llevan a cabo los trabajos en el plano espiritual. Pero no es cosa fácil hacer una descripción de ellos en términos terrenales. Nuestro hogar, que muchos de ellos ya conocéis parte de su historia, parte de su vivencia, es una colonia transitoria, consagrada al trabajo y al socorro espiritual, construida por portugueses que desencarnaron en Brasil, en una región espiritual habitada por indios brasileños desencarnados, que habían construido allí una pequeña aldea primitiva en los moldes de las tribus brasileñas. Posee actualmente alrededor de más de 1 millón de habitantes. Y para tener una idea de su extensión, podemos imaginar una ciudad española cualquiera donde vivimos. Las construcciones principales se centran en los diversos ministerios que están ligados a las actividades de la esfera terrestre, siempre ligando con la esfera terrestre. De una otra parte del conjunto residencial, que figura fuera de este círculo, el lugar está constituido por personas ligadas a los funcionarios de los ministerios y pueden ser transmitidos a otros de acuerdo con la voluntad de sus propietarios. Y esto es posible como incentivo a los recién llegados desencarnados, que se motivan a la transformación interior a fin de que, con el esfuerzo y aprendizaje, puedan adquirir un espacio para sus familiares cuando desencarnen sus familiares en la tierra. Las residencias en nuestro hogar acaban asumiendo las características y formas de acuerdo con el gusto de sus moradores. Cada morador tiene sus propias flores, trepadoras, pérgolas, como afirman diversos libros espiritistas. En nuestro hogar, la producción del vestuario y la alimentación elemental pertenecen a todos en común. Los que trabajan adquieren justos derechos. Cada habitante recibe provisiones de alimento y de ropa en lo que se refiere estrictamente necesario. Pero los que se esfuerzan en la obtención del bono hora consiguen prerrogativas en la comunidad social. Esto nos puede llamar la atención sobre este tema de la ropa, de la comida, pero recordemos que es un plano espiritual muy cercano a la tierra. El espíritu que no trabaja es recogido allí,
pero los que cooperan pueden tener casa propia. El ocioso vestirá sin duda, pero el operario esforzado vestirá lo mejor que le parezca, podrá elegir. Y también existen parques públicos, parques que hay entre las residencias, jardines donde las flores muestran diferentes colores cada mes, fuentes, edificaciones que sirven como recintos maravillosos para conferencias de los ministros que son visitantes en la colonia. Y como referencia, para tener una idea de sus proporciones, diremos que el Ministerio de Regeneración acomoda confortablemente a más de 30.000 seres. En el Bosque de las Aguas existe una inmensa reserva de agua que abastece a todas las actividades de la ciudad. Él posee un flujo como el de un río que pasa por la ciudad y se dirige rumbo al gran océano de sustancias invisibles para la tierra. Y en este bosque se reúnen también los seres que planean la reencarnación como compañeros de jornada. Las fábricas, curiosamente, también están fuera de la estrella principal y son responsables de la fabricación de zumos, de tejidos y de artefactos en general. La vida continúa y las personas perciben que permanecer solo usufructuando las condiciones de la ciudad espiritual no es una cosa agradable y trabajar pasa a ser un remedio y un placer. Así que aquellos que piensen que van a ir al mundo espiritual a estar siempre descansando, a estar paseando, observando el firmamento, pues que vayan apartando esa idea, porque en el mundo espiritual seguiremos trabajando tal como hemos estado trabajando aquí en el planeta Tierra. Rodeando a toda la ciudad espiritual, protegiéndola, existe una gran muralla protectora donde son mantenidas grandes baterías de protección y de proyección magnética para la defensa contra los grupos de espíritus inferiores. Sí, los espíritus inferiores existen también fuera del planeta Tierra. Somos nosotros, con nuestro comportamiento, los que continuamos al otro lado, buscando la venganza y buscando el odio, buscando la revancha contra todos aquellos que un día cometieron el error de perjudicarnos. Hay seres de jerarquías contrarias al proyecto de salvación de la Tierra, citadas en casi todas las colonias espirituales, en las proximidades de la Tierra o dentro de sus vibraciones. Otras colonias, también mencionadas por André Luiz y otros instructores de la espiritualidad a los medios, podrían ser la colonia socorrista de Moradia, una de las más antiguas que está dedicada a la atención de la población en el umbral. La colonia Campo de Paz, de la cual habla el espíritu André Luiz en Los Mensajeros, que está situada muy cerca de la Tierra. La casa transitoria de Fabiano, que es de asistencia a los desencarnados, citada en el libro Obreros de la Vida Eterna. La colonia Redención, citada en el libro Más allá de la muerte, descrita por Otilio González. La colonia de la música, la colonia de los escritores, la colonia Gordemonio, habitada por espíritus pervertidos y malhechores, y citada en el libro Apenas una sombra de mujer. Alfa 1 es una gigantesca ciudad espiritual. Su forma es la de una estrella de 5 puntas y cada estrella está situada y está repleta de edificaciones. Sobre la región del norte de Europa acoge a eminentes científicos, estudiosos e investigadores que un día habitaron nuestro planeta y hoy se reúnen allí, continuando sus estudios, perfeccionando teorías, con la finalidad de suplir los futuros avances que en sus posteriores reencarnaciones en la Tierra les permitirán traer, bajo la forma de descubrimientos científicos, nuevos escalones para la evolución de la tecnología del hombre. Las 5 puntas se originan a partir de la sede de la Administración Central, de donde parten las designaciones
superiores. Cada sector responde por una fuente de perfeccionamiento para ser llevada a la tierra. Si trazáramos un paralelo en relación a los puntos cardinales terrenos, tendremos en la punta norte quedan los estudiosos de los ecosistemas. La punta este acoge la ingeniería genética. La del sureste, la biotécnica. Al noroeste, los avanzadísimos estudiosos de la transelectrónica. Y al sudeste, donde habitan, quedan situados los equipos de comunicación. Disponiendo de avanzados recursos que ni siquiera nosotros sospechamos, están decenas de años al frente de nuestras actuales ciencias. Todo lo que un día aportará en suelo terreno por vía de la presencia de estos iluminados espíritus, que en ese intercambio dedican sus vidas sucesivas a la búsqueda de la mejora de condiciones para sus semejantes. A través de sondas termosensibles, captan de sus complicados aparatos constantes valoraciones, escrutando todo lo que allí ocurre. Los registros pueden ocurrir de forma amplia, abarcando grupos sociales y en particular. Y son muchas las salas de controles, ya que el ser humano no es absolutamente la única preocupación de aquella estación espiritual. Por ejemplo, en una de las máquinas ultrasensibles, notifican continuamente el índice de preservación del ecosistema, apuntando si el equilibrio de la naturaleza permanece estable o si atraviesa desarmonía motivada por la devastación de bosques, por la polución de las aguas, del aire, etcétera, etcétera. En otros sectores, supervisada la defensa de los animales, que para los habitantes de Alfa son seres en franca evolución, porque un día ellos estarán suficientemente perfeccionados para desenvolver la razón y habitar un cuerpo humano. Otra colonia muy conocida y muy bien detallada, y que dirige Kaiba Suttel, es la de Alborada Nueva. Alborada Nueva, que está situada en la cuarta capa alrededor de la Tierra, por encima de la ciudad de Santos, en el estado de Sao Paulo, en Brasil. Es una ciudad espiritual con más de 200.000 habitantes, creada hace más tiempo que el de la mayoría de las colonias que permanecen en las zonas umbralinas. Fue planeada hace muchos siglos por aquellos que, siendo ingenieros constructores de Jesús, conocen la tierra, su pasado lejano y su futuro distante. Brasil no existía en la faz del globo, y Alborada Nueva ya estaba fijando sus alicientes a través de sus trabajadores que sabían del destino de Brasil como corazón del mundo, patria del Evangelio. Y cara a la importancia de su localización en las camadas vibratorias alrededor del planeta, fue constituida esta ciudad espiritual. Ella se une a innumerables obras sociales por todo el mundo. La colonia posee la forma circular, figurando que en el campo vibratorio manifiesta la imagen de una estrella de 8 puntas, destacando la división administrativa y la división geográfica que compone diferentes edificaciones, así como la coordinadora general que dirige Kaiba Suttel. Alborada Nueva es circundada por un muro protector sobre el cual existen 9 torres, siendo que 2 de ellas se inclinan sobre el portal de entrada, y todas son elevadas por estrellas de 4 puntas que tienen la función de protección y de higienización del local. Repetimos, protección. Las ciudades espirituales se protegen de los espíritus perversos, las grandes colonias de espíritus que están también trabajando para que nosotros no podamos evolucionar. Y caminando alrededor, por la parte interna de la ciudad espiritual, están los sectores habitacionales, individuales y colectivos. Componiendo la organización existen 2 puestos de socorro que sirven de intermediarios entre el mundo espiritual y el plano material. Y pasamos a la medium brasileña Vania Arantes Damo, nacida en Monte Alegre, de Minas Gerais,
que nos relata en su libro Moradas Espirituales que gracias a la orientación y acompañamiento del espíritu Juana d'Arque, durante el sueño y con el apoyo de guías espirituales, viajó en el espacio en estado consciente visitando 20 colonias espirituales. La autora es una oradora espírita muy conocida y respetada en su país, en Brasil, y este trabajo se ha convertido en una realidad debido a su capacidad psíquica. Algunas de estas colonias se describen como detalles, dándonos una nueva perspectiva del mundo espiritual. Destacamos, entre las 20 colonias que cita en el libro, la colonia Morada del Sol, que se localiza en la parte oriental de Brasil, extendiéndose desde el norte de Bahía, cerca de la ciudad de Altamira, atravesando Sergipe, pasando por Aracaju, sigue por Alagoas, vía Maceló, yendo hasta el norte de Pernambuco, en la isla de Itamaracá. Es una colonia muy solicitada por su belleza y por proporcionar el fortalecimiento espiritual. La presencia del mar, y esto lo sabemos todos, confiere serenidad al ambiente, contribuyendo a la captación de energías que revitalizan el espíritu en su peregrinación evolutiva. Además de gestionar la recuperación y el apoyo de los espíritus que allí se encuentran, la colonia coordina el trabajo de equipos esparcidos por el planeta, llevando socorro, asistencia y amparo a todos los portadores de enfermedades tropicales que se encuentran encarnados, padeciendo estas enfermedades tropicales que son tan difíciles de tratar. Presenciar un atardecer estrellado, nos habla la autora del libro, es común en la colonia Morada del Sol, y observar los reflejos encendidos mientras el cielo queda marcado de estrellas, lo que propicia un escenario fantástico a la colonia, porque vemos la arena, el mar y las estrellas en un azul claro. La colonia Padre Chico ha sido otra colonia visitada por Vania. Tiene el formato de un círculo, se encuentra en el Triángulo Minero, en la región que engloba Uberlândia, Tupaciguara, Montalegre de Minas, Plata y Minaporanga como puntos de referencia. Es también conocida en el plano espiritual como la colonia de las Margaritas por la gran cantidad de este tipo de flores esparcidas por toda la colonia en los colores blanco y amarillos. La colonia posee una belleza que encanta por su simplicidad y organización. Su sistema de seguridad y defensa mantiene una sola entrada y una sola salida, según lo que se pudo observar. Y en torno a la colonia, como si fuera un muro bien compacto, plantas frondosas de troncos unidos cierran su área, siendo imposible adentrarse en la colonia a no ser por la entrada oficial. Ante la entrada está la plaza de la recepción de la colonia, en la que los equipos preparados para tal tarea hacen su selección, encaminando a los espíritus a los diversos y diferentes sectores de atención o a los lugares donde ellos irán en tareas de aprendizaje, de servicio o también de visitas. El ala de informaciones es donde se encuentra el archivo de la colonia, ya que por medio de varias fuentes de comunicación se mantiene en contacto con otras colonias, con los equipos en tareas socorristas, con los pedidos que llegan por todas las formas de integración en los sectores de atención. Es un hermoso lugar. En toda la colonia se habla mucho de la amorosa presencia del Padre Chico, incansable trabajador de Cristo. No todo espíritu de este planeta regresa a una colonia para ser evaluado. Normalmente todos son ligados a mentores y estos siempre se ligan a una colonia, pero en la regla. Mas los espíritus en sí, en un mundo aún atrasado como el nuestro,
no se ligan directamente a colonias espirituales, las más de las veces. Su imperfección no permite la unión directa. Y así necesitan de un espíritu intermediario muchas veces cuando aguardan en regiones umbralinas su purificación, es decir, cuando se encuentran en esas antecámaras desanimalizándose. Cuando está purificado lo suficiente, siguen para algún agrupamiento espiritual, pues se sabe que los espíritus superiores siempre viven en comunidad. Tampoco es norma volver a la colonia de la cual se salió un día. Ni todos, como decimos antes, pasaron por la colonia. Además, en nuestro mundo, la mayoría solo recorren regiones oscuras y no conocen una colonia espiritual. Puede suceder el total alejamiento de ella, como puede ocurrir lo inverso. Hay excepciones y cada caso es un caso. Al igual que vivimos nosotros de una forma distinta, al igual los espíritus, una vez que hemos dejado la materia, viven de una manera regular, sino alterada. A lo largo de la exposición hemos observado que existen ciertas similitudes y puntos de conexión entre las ciudades espirituales cercanas a la Tierra, encontrándolas desde las comunicaciones de Swedenborg, pasando por Andrew Jackson Davis, el reverendo George Bale Owen, Raymond Loeb, Lester Coleman, Andrés Luiz, el espíritu Gregorio, que nos habló de Alfa 1, Abel Glaser, que recibió los informes de Kaiba Schutel, y Vania Arantes Damo. Para terminar esta narración, deseamos repetir lo dicho por el espíritu de Lester Coleman, con el ruego de que todos lo meditemos muy profundamente. Por amor de Dios, sacude y despierta a esas gentes que no necesitan saber lo que aquí pasa. Ellos necesitan saber lo que es aquí. Si yo en la tierra hubiese sabido lo que aquí me esperaba, mi vida habría sido muy distinta. Es un mensaje de un espíritu que tuvo la oportunidad de comunicarse con nosotros hace ya mucho tiempo y que fue sorprendido por despertar en él la continuidad de la vida, por conocer aquello que posiblemente no había planteado su mente. Y nos manda el mensaje para que todos aquellos que por lo menos sabemos que vamos a seguir viviendo al otro lado, con todas nuestras cargas, con todo aquello que forma parte de nuestra vida, debemos transmitir a los demás pues todo aquello que sentimos, que confiamos, que hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo y que de manera natural emerge de nuestro ser. Porque al igual que nosotros hemos despertado en esta vida, comprendiendo lo que significa el seguir viviendo, el tener la oportunidad de reparar, de reiniciar una nueva experiencia, hemos de comunicar aquello que recibimos un día gratuitamente, dándolo también nosotros. Por lo tanto, ya sabéis lo que tenemos que hacer: divulgar el conocimiento espiritual para que así sigamos despertando todos y todos unidos, todos juntos, podamos avanzar camino del bien. Muchas gracias.
Bueno, ¿os han gustado las imágenes? Bueno, pues las imágenes han sido montadas por mi amigo Aldo Linares, que siempre me ayuda en este aspecto. Él las selecciona, las monta de forma que corresponde siempre pues al texto que vamos realizando, y yo desde aquí le quiero agradecer públicamente por mi agradecimiento por todo ello. Muchas gracias, Aldo. Preguntas que podamos tener. Preguntas. Margarita. Por favor. Ahora que, bueno, que hay mucho suicidio de adolescentes, ¿dónde van los niños menores de 16 años que se suicidan? ¿Por acoso o otros problemas? ¿Dónde van los niños que se suicidan? Bueno. Menores de 16. Pues como hemos visto, pues todos pasan por una situación, un puesto de socorro, y piensa que ese ser que puede tener 12, 14 o 16 años no tiene, espiritualmente no tiene esa edad. Es un espíritu que tiene una trascendencia, que ha vivido durante muchas épocas, muchos tiempos, y que si ahora ha cometido este error, posiblemente venga ya del pasado. Es una prueba que tiene que superar y que no ha sido capaz de ello. Pero siempre la misericordia de Dios está a su lado. Serán asistidos, pero eso no exime de la responsabilidad. Cuando entramos en ese tema tan delicado, tan profundo y tan delicado, donde el opinar de ello es muy arriesgado, hemos de tener presente algo fundamental, y es que nosotros no nos encontramos en ese lugar. Todas aquellas opiniones que podamos emitir están a falta de información. Por lo tanto, cada caso es un caso, y lo único que podemos hacer es, primero, lamentarlo, y segundo, orar por él, porque es necesario ayudarle. Muy bien. Rodrigo. A ver, si las conferencias sirven para dar formación e información a las personas, esta tengo que calificarla con un 10. Bueno, Por lo menos. bueno, pues mándame un jamón. Por un lado, yo no me voy a extender. Por otro lado, también quiero agradecer a Aldo las imágenes que nos ha puesto. Siempre lo hace, siempre. Nada más. Muchas gracias. Sí. Mirando esas imágenes, esas ciudades, las colonias espirituales tan maravillosas, uno no comprende que evidentemente no estamos hablando de lugares físicos, sino de lugares mentales, para llamarlo de una manera, o estado de conciencia alternativos o diferentes. Ahora, evidentemente, por ejemplo, en las imágenes de Alfa 1 o de Nueva Alborada, estamos presenciando figuras de ciudades con rascacielos. Sí. Entonces, mi pregunta es, si esa es una proyección espiritual, una proyección mental, o sea, ¿de quién? ¿Quién lo ha proyectado? ¿Quién lo ha concebido? Lo hemos comentado en la conferencia. Previamente ha habido una serie de espíritus de carácter superior que han ido formando estas ciudades espirituales con su pensamiento, con su idea, porque todo, como tú bien sabes, es mental. Pero aquello que es mental también queda en el cosmos, queda grabado. Cuando hablamos de una ideoplastía, algo que tú puedes pensar, ya estás creando una imagen. El pensamiento crea imágenes. Entonces, estas ciudades espirituales fueron preparadas previamente para acoger a esta serie de gente en función también por espíritus más elevados. Claro, por supuesto, muy elevados. Podemos decir colaboradores, ministros de Jesús. Y ellos, por ejemplo, también crean esas selvas, esa variedad zoológica de Claro, animales, claro. O sea, que, digamos, son reales sin serlo. De alguna Son manera. reales, sí, claro. Son el movimiento del pensamiento y de la voluntad, como es natural. Pero todo ello ha venido reflejado, porque ha habido muchos espíritus encarnados que han hecho ese viaje al astral, cuando se hace el desdoblamiento muchas de las veces, y cuando han regresado han dictado, han fotografiado mentalmente como que es todo aquello que han visto. ¿Y esas ciudades van evolucionando, van cambiando? Se van cambiando de lugar también, en función de las necesidades del planeta Tierra. Estamos hablando de las ciudades
que circundan el planeta Tierra, porque hay miles y miles de ciudades espirituales donde precisamente con otros mundos que desconocemos, pero muy parecidos a este, están también generando apoyo vibracional. Porque pensemos algo fundamental: todos venimos del espíritu, y un día, a pesar de las encarnaciones que podamos tener, seremos solamente espíritus. Volveremos a ese estado. A espíritus, nada más. Sí, dime. Sí, que el compañero ya me ha dado pie para poder seguir ampliando un poco lo que es esta temática. Estamos hablando que las colonias espirituales, tal y como están establecidas en la psicosfera de la Tierra, nuestro hogar, etcétera, etcétera, incluso la que es del umbral, tienen como base lo que es la referencia de lo que es la Tierra. Sí. Incluso lo que son las colonias de expiación exteriores Sí. como Plutón, etcétera, etcétera, Sí. tienen como referencia también lo que es este sistema. Sí. Entonces me he dado base al compañero para pensar, o sea, hay otras civilizaciones que tienen también su formato de colonias Claro, espirituales. evidentemente. Estas colonias también tienen relación, tienen contacto con las nuestras, me consta que sí. Pueden tener contacto con las nuestras también, sí. Pero normalmente lo que hacen es que preservan el tema planeta Tierra, lo preservan para otras Sí, civilizaciones. lo que han dicho, Sí, no tienen un- exactamente. Sí, por allí, ahí al fondo. Si me he preguntado una cosa, ¿qué vinculación existe entre, digamos, los extraterrestres, entre comillas, con este mundo espiritual? Pues mire usted, Si los extraterrestres se supone que sembraron los mundos de los extraterrestres en general, Sí. de vida, de animales, sí. ¿qué vinculación existe entre ese mundo espiritual y esos extraterrestres? Pues mire usted, uno de los puntos fundamentales de la doctrina de los espíritus es la pluralidad de mundos habitados. Al hablar de mundos habitados podemos ¿Qué decir... conexión hay entre Sí, yo le voy a los entes explicar. superiores, Sí, yo le voy a explicar a usted. físicos, con lo espiritual? Sí, pues muy sencillo, porque ellos también han pasado por espíritus. Ellos previamente, antes de llegar a la materialización, lógicamente son espíritus y tienen una conexión, como es lógico y natural. ¿Que nos visitan? Pues naturalmente que nos visitarán. ¿Que tienen conexión con los espíritus que gobiernan el planeta Tierra? Pues tendrán conexión con el planeta Tierra. Pero estamos hablando de unos niveles que nosotros somos incapaces de vislumbrar y de pensar siquiera. Algunas de las veces que los espíritus se comunican con nosotros, pero espíritus de conocimiento, no espíritus comunes, nos dicen algo fundamental que nos dejan verdaderamente desfallecidos. Nos dicen: ustedes apenas conocen, el que más pueda saber del mundo espiritual, el 5% de lo que es el mundo espiritual. El 5%. Y ellos mismos, cuando se les pregunta muchas de las veces sobre temas determinantes, ellos dicen: no estamos con el conocimiento suficiente para poderle contestar a usted. Porque nosotros, en relación con este tema que usted me está planteando, también soy ignorante, no lo conozco. O sea, que imagínese usted lo que nos puede esperar al otro lado de la vida. Pero claro, estamos circunscritos al planeta Tierra. ¿Se imagina cuando pasemos el planeta Tierra, cuando pasemos a otras escalas superiores, lo que puede encontrarse? No podemos ni pensarlo. Sabemos que Dios es inconocible, naturalmente. Pues esto es algo muy parecido a ello. Es inconocible todo el mundo espiritual para nosotros. Muy bien. ¿Más preguntas? Miguel, yo me he hecho un lío. Estos rascacielos, voy a decir, ellos no lo habitan, pero entonces ellos, ¿dónde tienen su...? ¿Cómo que no lo habitan? Los rascacielos... Estamos hablando de edificaciones espirituales donde los espíritus viven. Por eso, los espíritus entonces viven En esos lugares, en esos claro, sitios. de diferentes formas, en lugares distintos. No es igual pues la ciudad espiritual del Padre Chico que Alfa 1, por ejemplo. Alfa 1 es una ciudad espiritual muy avanzada científicamente, tecnológicamente, ¿comprendes? Y entonces, lógicamente, las edificaciones de un lugar a otro son totalmente dispares, ¿eh? Pero claro, los espíritus viven en esos lugares en comuna y viven, lógicamente, en familias, como es natural. Pero recordemos algo importante, y es que muchos de los que estamos encarnados, cuando desencarnemos, no iremos a esos lugares, porque nos falta mucho por avanzar.
Todavía somos seres muy inferiores, que estamos en un periodo de progreso y todavía eso se nos alcanza allí perdidos, ¿eh? Sí, dígame. A pesar de ser espíritus, tienen por lo visto una vida muy orgánica, ¿no? Según he dicho. Muy cercanos a nosotros, y eso lógicamente por la vibración es natural. Ellos siguen sintiendo, la mayoría de ellos, pues el entorno de la Tierra, la vibración de la Tierra. No se podría comprender que pudiesen colaborar con nosotros unos seres que no tuviesen esa conexión. ¿Me entiende? Sí, pero que tengan necesidad de comer. Sí, aquellos que acaban de desencarnar en la Tierra, por ejemplo, o en otros planos como la Tierra, todavía tienen, acabamos de decir, que cuando pasamos al mundo espiritual seguimos teniendo las mismas tendencias, el mismo comportamiento. Usted de un día para otro, porque pase usted de aquí a ahí, usted no va a dejar de pensar en algo determinado, va a ser usted mejor o peor de lo que usted es. Tendrá usted que, con su pensamiento, con su idea, con su forma de vida, ir adaptándose paulatinamente al mundo donde le toque a usted. ¿Comprende? Eso sí, cuando el espíritu lleve un tiempo determinado y haya absorbido la vibración, se haya capacitado del estado vibracional de todo ello, poco a poco se dará cuenta que el dormir, que el comer, que el ducharse, todas estas serie de cosas, eso pertenece a la época de la transición del planeta Tierra a la colonia donde le pueda suceder esto. Esto todo es un tránsito de mucho tiempo, como es natural. Más cosas. Margaret. ¿Conoce alguna ciudad espiritual en la zona de España? ¿Cómo se llama? No, en la zona de España no, por encima de la zona de Inglaterra, por ahí. Por ahí sí. Que se conozca, pero igual hay en la zona. Puede ser, pero hemos dicho en la conferencia que hay muchas más que desconocemos que las que conocemos. Hay multitud, yo creo que multitud, porque si calculamos, por ejemplo, que nuestro hogar tiene 1 millón de habitantes, nada más, y si son en el mundo espiritual aproximadamente como 20.000 millones de seres desencarnados que se encuentran en la erraticidad, ¿dónde van a estar? En miles y en miles de colonias, o cercanos a nosotros, cercanos al planeta Tierra, en centros de socorro, como es natural. ¿Vale? Más, dígame. He tenido la oportunidad en las conferencias de saber que todos pasaremos por un umbral necesariamente, o sea, y todos conoceremos una ciudad espiritual. ¿Usted confirma eso? No, yo no confirmo nada. No. Yo me limito a transmitir lo que los espíritus, a través de las comunicaciones mediúnicas, nos han transmitido. Bueno. Y que entendemos que lo que realizan es un acto de autoconocimiento para nosotros. Es decir, el umbral. Sí, el umbral está cercano ahí. Sí, pero cuando hablamos del umbral no significa que estemos en un estado malo, sino el umbral es cercano a la erraticidad, que será pues ver a aquellos que han estado con nosotros de una vida común, normal, ligera. Ese puede ser el umbral, pero el bajo umbral, eso es otra cosa distinta. Zonas umbralinas ya es muy distinto, que no todo va a ser tan malo. Sabemos que somos espíritus que nos falta mucho por aprender, y esas imperfecciones que tenemos son las que nos sitúan en el umbral que estamos hablando. Pero una cosa son las imperfecciones y otra cosa son aquellos actos que nosotros hayamos cometido contra otras personas, violentos, agresivos, que nos mandan directamente al bajo astral. ¿Comprende? Son diferentes porque no es sota, caballo y rey, no es ABC, sino hay diferentes capas dentro de cada uno de ellos, diferentes capas intermedias. Así que no se asuste usted, que no va a pasar nada de eso. Muy bien. ¿Tú equipararías el término umbral con antesala, por ejemplo? Sí, está muy bien designado eso, Dani. Sí.
Sí, sí, la antesala que donde tenemos que estar desanimalizándonos. Que no tiene por qué ser al más bajo. No. Vamos a donde nuestra vibración... Exactamente, sí. Bueno, analizándonos cada uno de nosotros, sabemos de qué carecemos y qué es lo que necesitamos. Sí, pues tenemos que ser muy valientes y honestos para asumirlo. Sí. Por eso, Miguel, cuando se habla de vivir en familia, por lo que se acaba de decir, puede ser que haya dentro de esas familias espirituales familias que hayamos tenido en la Tierra o no. O no, claro. Depende del estado vibracional, como hemos visto, que seremos destinados a un lugar o a otro distinto. Pero, sí, Inma. Miguel, el hecho de que las ciudades espirituales que nos describen los hermanos estén, digamos, superpuestas en zonas geográficas determinadas, como nos has descrito antes, ¿está relacionado en que esa zona geográfica en la Tierra tiene un nivel vibracional específico? ¿O no? No, porque todos los habitantes del planeta Tierra somos todavía seres muy imperfectos, salvo... No, yo te voy a... No. Para ellos no tiene ningún sentido. Y entonces lo que se hacen es situarse estratégicamente, pero en sitios y otros, para ayudar a todos, en general, porque no hay ningún país, ningún estado, ni ningún continente que sea una maravilla, Por lo tanto, no hay ninguna consideración especial para ello. No es por la cuestión orográfica ni nada por el estilo, sino por la zona de ayudar a un lado o a otro, ¿no? Sí. Por ahí, ¿qué queríais? A ver, ¿qué estabais hablando antes? ¿Qué queríais? Vosotras, sí. Nosotras, que sí, estamos hablando sí. de la foto en concreto. Ella tiene una foto del siglo XIX en la que aparece una señora que es igual a ella y otra señora que es igual a su hermana. Claro. Que no tiene un género de duda de que claro, ese es... Aunque si es otra encarnación, digo yo, tendrá otro ADN, otros padres, otros... Sí, pues, sí, pero a lo mejor pues su fisonomía pues la ha adquirido porque ha querido seguir en esa situación. Ten en cuenta que siempre está un poco en función de la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de reencarnar y de realizar un tipo de tarea determinada, ¿no? Y luego además, fundamentalmente, sabemos que los genes espirituales son muy importantes a la hora de la reencarnación, pero los genes orgánicos, como es natural, eso implica muchísimo, como es lógico, ¿no? Ya sabemos, fulanito se parece a su tío, fulanita se parece a su madre, pues eso es normal, Y sabemos también la consecuencia de una reencarnación con otra. Sí, yo ya conozco. Y el entorno en el que viene. Claro, exactamente. Sí. Una vez que alguien ha residido en una de esas colonias sí. Y se vuelve a reencarnar, ¿siempre volvería como mínimo a esa colonia? No, hemos dicho que no acostumbran a volver al mismo sitio. ¿Pueden bajar de nivel? Bajar es difícil, porque siempre se progresa, se puede estancar, Hemos comentado en la charla que normalmente una vez que salen para reencarnar ya van buscando otro lugar distinto cuando regresan. ¿Y es habitual, conocéis de gente que a través de viajes astrales han visitado esas colonias y la gente que les ha acompañado a esas colonias, porque les acompaña, sí. Una vez que les hayan dicho, no, es que tú ya has estado aquí, incluso que pasé sí, por esas colonias, se reconocen, que la gente les saluda, que la gente se conoce, que... Hombre, yo no creo que dé tiempo para tanto. Da tiempo para más. No creo, porque cuando se visita es en un sueño, y un sueño tiene una limitación de tiempo, como es lógico, ¿no? Pero sí es cierto que muchas de las veces las personas que han tenido la oportunidad de desplazarse al mundo espiritual, que han visitado alguna colonia determinada, pues han podido constatar cómo era más o menos, ¿no? Además, acompañados siempre, sí, siempre acompañados. Ese tiempo que están, tú dices que aquí nuestro sueño sí. tiene, efectivamente, sí, está muy limitado. Corto, sí. Pero es asombroso, por lo que a mí me han confiado, sí. que ese pequeño tiempo que te sueño aquí, allí... se dilata. Sí, puede ser que sea así. Incluso el hecho de abandonar ese viaje es por miedo. Claro. O sea, en un momento dado ya te bloqueas y dices, no quiero saber... Claro. Sí, porque es muy atractivo.
Claro, quería saber si es común, porque... Común no, esta serie de cosas no son comunes, no, son cosas muy puntuales, no te quepa duda, cosas muy puntuales, ¿eh? No todo el mundo tiene la facultad o la garantía de ir a un mundo espiritual para ver qué es lo que ocurre allí, ¿no? De vez en cuando suceden cosas de estas un poco para constatar lo que los medios reciben a veces. Claro, ¿cuál pudo ser el motivo de esa confianza, de llevarse a alguien o de que tú pudieras visitar? Sobre todo para divulgarlo, porque las cosas espirituales no suceden porque sí, no hay nada de casualidad, todo es causal. O sea que esa persona tú le recomendarías que en vez de tener miedo, claro, tuviese confianza. Tuviese confianza y sobre todo a ver a qué sitios ha ido. Porque si se le ha... A ver a qué sitios ha ido. Pues alucinante. ¿De buenos o de malos? Muy bueno. Ah, pues si son de buenos, pues estupendo. Pero hay gente que va... Llena de luz, todo luz, todo gente, todo... Pero hay personas que muchas de las veces que son llevados al mundo espiritual, y de llegar a preguntar, pues van a zonas muy umbralinas, muy oscuras, zonas que están en función con su pensamiento y su forma de vida. Y luego cuando regresan tienen el problema de que llegan cansados, de que llegan agotados, claro, las vibraciones bajas de las zonas umbralinas, eso te resta mucha energía, mucha vitalidad, ¿no? Sí. Yo quiero saber una cosa sobre las ciudades estas, las personas que desencarnan ahora, como ha dicho, que tardan, que eso no cualquiera. No cualquiera, no. Entonces, ¿qué ocurre? Ellas tienen que vivir pues como aquí, nosotros. Sí, hay muchos que se quedan viviendo igual que vivimos ahora. ¿Y cuándo adquieren la posibilidad de volver otra vez allí? No, de llegar a ese edificio y tener... Cuando se haya transformado, cuando haya mejorado, cuando haya avanzado, cuando sea mejor persona. Es una situación vibracional. Pero mientras estemos imantados a lo que estamos imantados, no nos permite fluídicamente ir a otros lugares. Sí, por aquí primero y luego allí. Por lo que estamos hablando, podemos decir que, por ejemplo, entre nosotros aquí presentes, hay gente que está unos más preparados que otros. Evidentemente. Es decir, que en el momento de que desencarnemos, no vamos a ir todos exactamente para el mismo lugar. No. Claro. Bueno, pero eso. Sí, iremos a diferentes zonas porque piense que el mundo espiritual es muy amplio también y sobre todo iremos por sintonía, la sintonía de cada uno de nosotros, por aquellas aficiones que podamos tener, por aquellos gustos, por aquellas conexiones, por aquellos amores, aquellos sentimientos. Toda esta serie de cosas une y sobre todo une con las personas con las cuales se ha convivido normalmente. En cierta parte de lo que nos estaba mostrando vi que hay lugares muy similares a la Tierra. Claro, porque son muy cercanos a la Tierra. Son colonias y ciudades espirituales muy cercanas a la Tierra. Hay ciudades indudablemente muy superiores que estarán pues allí perdido, en la cuarta o la quinta dimensión, por lo menos, ¿no? Pero estas están muy cercanas, están muy paralelas a nosotros. Usted, señor. Sí, sobre el tema este que se dice de la finalización del ciclo este que estamos viviendo, sí, que está terminando, según dicen, vaya, toda esta gente, ¿en qué va a influir eso en la civilización nuestra? ¿Va a cambiar en algo? Sí, claro. ¿O va a haber personas que vayan a un lado, otros a otro? Sí, eso es fundamental. Esta civilización nuestra, pues parece ser que nos queda todo este tercer milenio para avanzar, para progresar, para mejorar, y entonces se convertirá este mundo que tenemos ahora de reparaciones y de pruebas, donde predomina lógicamente el dolor, el sufrimiento y toda esta serie de cosas, pues esto irá lógicamente palideciendo a un mundo de regeneración donde va a predominar de manera natural pues una convivencia feliz, sin tantas enfermedades, sin tantos padecimientos, sin tantos dolores, sin tantos sacrificios, ¿comprende? Y esto viene dado porque ya desde hace unas cuantas decenas de años
están reencarnando espíritus con mucho conocimiento, espíritus superiores, que están ayudando a la humanidad, impulsándoles a crecer con su amor, con su serenidad, con su tranquilidad, con una forma de vida que es muy diferente a la que otros están generando ahora, lo estamos viendo, y todos estos que están poniendo tantas trabas, basta observar simplemente los medios de comunicación o a nuestro alrededor, ¿no? Cuánta gente está poniendo tanto inconveniente, pues estos cuando desencarnen ahora, irán enviados a mundos inferiores en función de su estado vibracional. Por lo tanto, vas quitando parte negativa y vas poniendo parte positiva, ¿eh? Y en ese tránsito es en el que nos estamos encontrando nosotros. La Tierra no va a desaparecer, porque no tiene que desaparecer. Lo que sí va a desaparecer son aquellos que ponen inconvenientes, que ponen trabas al progreso de la humanidad, al tiempo que otros impulsarán, las criaturas que están naciendo ya desde hace mucho tiempo, pues con su bondad, con su amor, con su conocimiento, con su inteligencia. Recordemos esto que es muy importante, con su inteligencia ayudarán, como es natural, al progreso del ser humano. Señores, muchísimas gracias un día más por estar aquí.